En este vídeo vamos a repasar la teoría de la función de recursos humanos. La función de recursos humanos se refiere al departamento de la empresa que se encarga de gestionar los trabajadores. Pero primero, para poder tener trabajadores, pues hay que planificar los recursos humanos, es decir, hay que ver cuál es la cantidad de trabajadores que necesitamos. Para ello, ¿cómo se hace? Se hace con una serie de etapas, que son, primero, el análisis inicial, que sería pues informarnos a ver cuántos puestos de trabajo tenemos, qué formación tienen esos puestos, etcétera. Luego, prever las necesidades, es decir, estimar si esos puestos de trabajo van a continuar o si van a aparecer nuevos o si van a desaparecer algunos. Después, analizar esos puestos que ya van a ser los definitivos, qué características tienen. Aquí es importante subrayar la palabra profesiograma, que a lo mejor puede salir en algún tipo test, y lo que se refiere es a las características, el conjunto de características que tiene que tener la persona que ocupa ese puesto, tanto de formación como de psicológicas, de experiencia, etcétera. Luego, después del reclutamiento, después del análisis del puesto aparece el reclutamiento. Esto lo he señalado así con fosforito porque esta palabra también sale muchas veces en tipo test. Reclutamiento suena pues a reclutar para el ejército, pero se refiere a conseguir la bolsa de personas o la cantidad de personas de las cuales voy a escoger cuáles son los trabajadores que me interesan. Entonces, para ello tenemos que buscar esas personas y las podemos buscar de dos formas. O bien de forma interna, que sería dentro de las personas que ya tenemos en la empresa, y también sería una forma de promoción interna, que es algo que también sale en tipo test a veces, que nos dicen que la selección o la forma de buscar personas por promoción interna sería una forma de motivar a los trabajadores, que es la respuesta que sale en los tipo test. Y también esta tiene una ventaja, que es más rápido, porque son personas que ya conoces y ya sabes cómo son en su comportamiento. O también puede ser externa, y en este caso pues hay un montón de fuentes de las que podemos buscarnos: redes sociales, la bolsa de empleo, agencias de colocación, recomendaciones de terceros, el servicio de empleo o solicitudes de forma que la gente ha echado su currículum y porque está interesada en nuestra empresa. Una vez que hemos reclutado a esas personas, tenemos que seleccionar. Para seleccionar, pues hay que hacer una elección entre esas personas y por tanto haremos una serie de pruebas. Normalmente son test que pueden ser diferentes test psicotécnicos, psicológicos o según el tipo de actividad que sea nuestra empresa, y también entrevistas personales, que también pueden ser entrevistas en grupo o como entrevistas individuales. Luego después estará la formación, que será una vez que tenemos esas personas, pues podemos intentar que sigan aumentando su capacitación, tanto de forma externa, es decir, contratando en academias o personal externo que venga a darles, que les den cursos, o bien de forma interna dentro de la misma empresa. Y después, lo último, siempre en todas las etapas, cuando hacemos planificaciones, organizaciones, etcétera, siempre hay una etapa final de control que es para comprobar lo que habíamos previsto con lo que ha sucedido. Luego después, otro apartado importante en la función de recursos humanos es, como hemos dicho antes, la política retributiva. Voy a seguir por aquí. La política retributiva, es decir, el pago que le hacemos de los salarios. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas: los salarios y los contratos. Los salarios, pues el salario decimos que es la retribución que recibe un trabajador y tiene varias partes, digamos. Está el salario base, que sería pues según el nivel que tenga esa persona, según la cualificación, pues tendrá un salario base. Después tendrá una serie de complementos, pues que pueden ser complementos por productividad, por peligrosidad, por etcétera, según el tipo de trabajo que sea. Y después también puede haber salario en especie, que eso es importante saberlo porque salario en especie pues hay también en tipo test, y lo que es pues una cantidad, algo que se le da al trabajador que no es dinero efectivo, pero sí que es valorable en dinero, pues por ejemplo el uso del móvil o de un coche o de descuentos, etcétera. Y después ese salario se representa en un recibo que se llama nómina, que eso también, esta palabra es importante saberla por si lo ponen tipo test. Luego, la política distributiva también, o sea, retributiva, perdón, también tiene en cuenta los contratos. ¿Qué contratos de trabajo vamos a hacer? ¿Van a ser indefinidos, temporales? Es decir, indefinido, pues que no tiene fecha de finalización, o temporal, que sí tiene fecha de finalización. Y también pueden ser, aunque sean indefinidos o temporales, puede ser a tiempo parcial, es decir, por ejemplo, a media jornada o a jornada completa. Y luego, dentro de temporales, pues hay un montón de tipos que podemos escoger, que estarían en prácticas y formación, que esto tiene unos requisitos de edad y de titulación de los trabajadores, o también por obra y servicio, es decir, para hacer una actividad que se termina, o eventuales, interinidad o relevo. Interinidad es cuando hay un puesto que todavía no está cubierto por la persona
definitiva, y relevo es cuando alguien se prejubila y entonces, pues, por ejemplo, no se jubila totalmente, sino que en vez de ir 8 horas, pues va a 4. Entonces las otras 4 contratan a una persona que le sustituye. Y luego, por otro lado, también tenemos algo importante en este campo de la función de recursos humanos, que son los conflictos que puede haber entre los trabajadores en la empresa porque tengan quejas o por algún problema que haya habido. Entonces, en esos conflictos existe la negociación colectiva, que es negociar entre las dos partes que forman los conflictos, que sería los empresarios o representantes de los empresarios, que es la patronal, y los trabajadores, que están representados por los sindicatos. Esto también lo he señalado por lo mismo para Tipote. Y cuando se hace una negociación colectiva, el resultado de esa negociación colectiva pues es un convenio colectivo, que es un documento que plasma los acuerdos que se han llegado, o bien es el documento que depende de cada profesión, pues plasma los horarios que tiene, los salarios según la categoría, etcétera. Y después, para los conflictos, pues hay que tener en cuenta que se pueden hacer técnicas como mediación, arbitraje o conciliación, es decir, que intermedie a alguien para acercar las partes, o que se contrate un árbitro, que se podía ser una persona que ya dice la solución y que hay que hacerle caso, o alguien que propone soluciones pero que no obliga a que se escojan esas soluciones. Está aquí todo, no es una sola pregunta de desarrollo, sino que podría ser de desarrollo, la de planificación de los recursos humanos, y otras pues son relacionadas con los recursos humanos, pero que a veces salen tipo test, como lo que he dicho de salario, nómina, o el convenio colectivo, lo de la promoción interna como una forma de motivación, etcétera.